a la lección número 20 del ministerial. Y Padre, queremos encomendar este tiempo en tus manos, queremos que tu Espíritu Santo sea el que nos esté enseñando, que sea tu Espíritu Santo el que traiga revelación a nuestro corazón. Realmente necesitamos que seas tú el que nos enseñes, nos muestres y nos hagas comprender tu palabra y aquello que tú quieres compartir hoy y enseñar a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, encomendamos este tiempo en tus manos y que sea tu Espíritu Santo el que nos hable. Yo bendigo a cada uno de mis hermanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy estamos ya con la lección 20, ya nos está quedando cada vez menos, cada vez estamos llegando de a poquito al final de nuestras lecciones. Y hoy quiero que podamos compartir esta lección que habla de la iglesia vencedora. Hoy vamos a ver por ahí muchos pasajes bíblicos y la idea es ver la importancia y de por qué la iglesia es vencedora. Y te invito a que si por ahí tenés tu Biblia o si tenés el material, ahí en Mateo capítulo 16, versos 16 al 18, para ubicarte un poquito, Jesús está hablándole a sus discípulos, están en Cesarea de Filipo, y ese lugar es un lugar muy especial también, y ahora después que leamos el pasaje te voy a comentar por qué. Dice Mateo 16, 16 al 18, y respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Cesarea de Filipo, fíjense que dice: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Contra quién? Contra la iglesia. Y me puse a investigar un poquito por qué hablaba Jesús, en primer lugar, por qué se fue hasta ese lugar, hasta Cesarea de Filipos, con sus discípulos. Cesarea de Filipos, esta es una imagen actual de ese lugar, de Cesarea de Filipos. Ahí, ¿sí? Y este lugar que acá ven, esto es el río Jordán, el nacimiento del río Jordán. Estas son como unas piletas que había, que la gente utilizaba para bañarse. Y este lugar que están viendo acá se llamaba las puertas del infierno, se lo conocía ese lugar. Y es curioso este lugar que se lo conoce por este nombre, acá la vemos más de cerca. En este lugar, en el tiempo de Jesús, antiguamente cuando el pueblo de Israel vino de Egipto, tomó ese lugar, estaba la tribu de Neftalí que tomó esa tierra, y se volvió una tierra muy pagana. Los judíos generalmente en la época de Jesús no iban a ese lugar. En este lugar habían casi 4 templos, uno que estaba dedicado a César Augusto, otro que estaba dedicado al dios griego Zeus, que era el dios de los dioses. Después había otro templo dedicado a la diosa Némesis, que era el dios de la venganza, y Jesús le llevó a ese lugar. Los judíos no acostumbraban ir a ese lugar, justamente porque era un lugar que siempre estaba lleno de ritos paganos y no compartían. Y ese lugar precisamente lo conoce esa cueva como la puerta del infierno. Y en ese lugar, imagínense ir al lugar más idólatra que se pueden imaginar, y Jesús lo lleva ahí, ¿no? El lugar de más pecado. Y escuchaba un ejemplo muy interesante: es como que si a un vegano lo llevas hasta la puerta de una parrilla, ¿no? El lugar donde solo se sirven carne, y Jesús le pregunta: ¿quién piensan que yo soy? O no, le preguntaría al vegano, ¿no? ¿Qué opinas de la carne? ¿No? Y te lleva frente a una parrilla. Y Jesús le llevó a este lugar que era un lugar muy, muy pagano, con idolatrías, con sacrificios, que Dios evidentemente no estaba en ese lugar. Encima ese lugar se llamaba la cueva de la puerta, o la puerta al infierno. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién piensan que yo soy? Y Jesús, y ahí Pedro trae esa revelación tan extraordinaria que hasta hoy la conocemos, que dice: tú eres el Hijo, eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno
o del Hades no prevalecerán contra ellas. Y efectivamente, este lugar hoy está en ruinas, los templos desaparecieron y la iglesia sigue viva. Esa palabra que Jesús había dicho se cumplió si lo ponemos por ahí desde un punto de vista más arqueológico o histórico, ¿no? Pero sabemos que Jesús no se refería solamente a ese lugar físico que era conocido como la puerta la puerta de entrada al infierno, sino que Jesús se refería a lo espiritual, que la iglesia iba a prevalecer sobre la puerta, sobre el infierno. Fíjense que a mí me rompió la cabeza cuando vi este lugar, cuando empecé a entender un poquito cómo Jesús no solamente les hablaba, sino le llevaba a lugares y le enseñaba para poder ilustrarles acerca de sus enseñanzas. Pero sabemos que el triunfo de la cruz el triunfo, perdón, de la iglesia está en la cruz, y tenemos esa seguridad que la cruz del Calvario es la fuente de triunfo, y en ese lugar fue donde Jesucristo venció al pecado, y eso no tiene que ver con ninguna cosa que nosotros podamos hacer, sino lo que hizo Jesús. Y la palabra iglesia y vencedora están muy vinculadas, y me encanta lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 19, perdón, que dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro cuerpo? Porque sabéis que habéis sido comprado por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Sabemos bien que la iglesia no es una institución, o lo hablamos ya, no es una organización, no es un edificio, sino que la iglesia somos cada uno de nosotros. Dios habita en templos hechos, no habita en templos hechos por manos de hombres, sino Él habita en nuestro corazón. La conjunción de cristianos o de hijos de Dios somos los que formamos la iglesia verdadera de Cristo. Después está la iglesia local donde nos congregamos, donde servimos a Dios, pero Dios no necesita, Jesús no necesita templos para que su iglesia funcione. Y hoy con la pandemia nos hemos dado cuenta que la iglesia sigue viva a pesar de que físicamente no nos podamos estar reuniendo, pero la iglesia sigue viva y desarrollando su ministerio de diferentes maneras. Sobre toda cosa guardada debemos guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Y fíjense también en Colosenses capítulo 2, verso 13, si me acompañás. Dice: antes ustedes estaban muertos, pues eran pecadores y no formaban parte del pueblo de Dios, pero ahora Dios les ha dado vida junto con Cristo, y les ha perdonado todos sus pecados. La ley escrita estaba en contra de nosotros, pero Dios la puso fin por medio de la muerte de Cristo en la cruz. Y Dios quitó el poder de los espíritus que tienen autoridad, y por medio de Cristo los humilló delante de todos al pasearlos como prisioneros en sus desfiles. Hay otra versión que dice que Él anuló el acta de los decretos que nos era contrario. O sea, sabemos que por lo que nos dice Romanos, que la paga del pecado es muerte, pero más el regalo de Dios, la vida de Dios, es la vida eterna. Eso fue ese decreto por el cual nosotros como pecadores estábamos condenados a la muerte. Jesús en la cruz del Calvario la anuló. Y Jesús triunfó en esa cruz, y porque Él triunfó en esa cruz, nosotros también vamos a triunfar el día de mañana también. Y todo fue creado por medio de la palabra de Dios. En Juan capítulo 1, verso 1 dice: en el principio era el verbo, y ahí la palabra verbo está en mayúscula porque se refiere a Jesús, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y era al principio con Dios, y todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y si no fue hecho nada de lo que ha sido hecho. Más adelante, en Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo, y Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Y cuando había hecho la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, y por la fe comprendemos que el universo
fue constituido por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho, que se ve lo que fue hecho de lo que no se veía. Y ese es nuestro Dios que hizo todas las cosas, y Él nos ha hecho vencedores por medio de la iglesia. Tenemos que estar alineados con la palabra de Dios, nuestra roca, que es el fundamento de nuestra fe, y precisamos enfocar nuestra vida con la visión correcta desde adentro hacia afuera. Si me acompañás a 2 Corintios capítulo 4, versos 8 y 9, nos dice así: por eso, aunque pasamos por muchas dificultades, no nos desanimamos. Tenemos preocupaciones, pero no perdemos la calma. La gente nos persigue, pero Dios no nos abandona y no nos hace caer, pero no nos destruye. En Isaías capítulo 54, verso 17 dice: sin embargo, nadie ha hecho un arma capaz de destruirte. No hay otra versión que dice, la Reina Valera: no hay un arma forjada que pueda destruirnos. Israel, tú harás callar a todo el que te acuse, porque yo, el único Dios, hago triunfar a los que me adoran. Te juro que así será. Y desde este punto de vista, la palabra está establecida y confirmada. El enemigo ya está derrotado. Y nosotros debemos renovar nuestra vida en la palabra de Dios en forma continua. Nosotros somos el propósito de Dios sobre la tierra. Y tiene que ver la importancia en que nosotros podamos saber quiénes somos, por qué vivimos, y manifestar lo que es Dios a través de nosotros. Nosotros somos la manifestación sobrenatural de Dios. Dios se manifiesta en su poder a través de nuestras vidas. Y ahí volvemos a ver que a Pedro, esa revelación de quién era Jesús no vino por conocimiento humano, no vino porque él ya tenía algún antecedente. Los discípulos, cuando Jesús le pregunta ¿quién soy yo?, ellos dicen que, no dicen lo que ellos pensaban, sino que dicen algunos que eres un profeta, que eres alguien que se reveló, que se levantó, un gran maestro, pero el único que tuvo una revelación directa del Padre fue Pedro, porque le dijo: bienaventurado eres, hijo de Jonás, porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso, por ahí cuando arranco la lección siempre insisto y le pido a Dios que Él pueda traer revelación. Hay cosas que uno la adquiere por conocimiento, por leer, por investigar, pero hay cosas que solamente podemos recibirlas por medio del Espíritu Santo que se revela en nuestro corazón. Cuando hago revelación, no es que vos entras en un éxtasis así que te viene, sino que Dios te abre tu entendimiento, abre nuestra manera de pensar, y nosotros vamos a decir: wow, qué verdad que hay acá. Quizás leíste muchas veces un pasaje y nunca te diste cuenta de algún detalle, alguna característica, pero el Espíritu Santo en ese momento te quita el velo, te quita aquello que no te permite entender la palabra de Dios. Sabemos que Jesús hablaba a través de parábolas para que, oyendo a las personas y viendo, no entiendan y no comprendan. Simplemente eran lindos relatos, lindas explicaciones de cosas que ellos conocían de su diario vivir, como la parábola del sembrador, o de la lámpara, o de los talentos, otras de esas parábolas. Pero Jesús lo usaba simplemente para, de alguna manera, ocultar la verdad, porque a la gente no le interesaba la verdad, no le interesaba quién era Jesús, lo buscaban por lo que Él hacía, porque les daba de comer, les sanaba, les liberaba, pero no lo buscaban por amor. Por eso, diciendo, escuchando y viendo, no entienden, no comprenden la palabra de Dios. Por eso es importante esa relación, esa llenura del Espíritu Santo, para que Él sea el que nos haga entender las cosas. Yo te puedo explicar muchas cosas, te puedo tratar de mostrar mucho, pero si no es el Espíritu Santo el que te convence, el que te habla, va a ser simplemente como una clase de matemática, como una clase de historia, sin un contenido que transforme tu vida. Y ese es lo grandioso de tener al Espíritu Santo. Y Jesús está edificando su iglesia a través de nosotros, sus hijos, porque nosotros somos parte somos herederos de esa gracia. Y Pedro era esa pequeña parte de la iglesia sobre la cual se fundó la iglesia. Algunos hablan de que fue el primer papa. No vamos a entrar a discutir si fue, no fue, si la línea sucesoria no nos interesa, pero sí a partir de esos primeros apóstoles
surge una iglesia. Recuerden en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando Pedro predica, nace una iglesia, 5.000 personas se convierten ese día a través de la predicación de Pedro. El mismo Pedro que antes de la crucifixión de Jesús lo había negado 3 veces, es el mismo que sale abiertamente a predicar, y a partir de ese día, de esa predicación, surge la iglesia del Nuevo Testamento como la conocemos nosotros hasta el día de hoy, con todas sus subidas y bajadas, con las cosas que han pasado a través de la historia, pero ese fue el puntapié inicial. Fíjense cómo se cumple la palabra de Jesús, dijo que sobre Pedro, ¿sí?, se fundaría, arrancaría la iglesia. Y hablar de iglesia es hablar de la naturaleza de victoria. En Colosenses capítulo 1, versos 26 y 27 nos dice el ministerio de Dios que había estado oculto desde los siglos y generaciones, pero que ahora ha sido revelado a sus santos. ¿Quiénes son sus santos? Nosotros. A estos Dios ha querido dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este misterio entre las naciones, el cual es Cristo, entre vosotros la esperanza de gloria. Esa es nuestro Cristo. Y el ministerio es una revelación de Cristo, el Hijo de nosotros. El infierno sabe quién es Jesús, sabe quiénes podemos llegar a ser nosotros. Y por eso lo que busca es que la iglesia no sepa cuál es su verdadera identidad, cuál es su verdadera autoridad, qué es lo que Dios nos ha dotado. Y habíamos hablado en la lección anterior que a causa de la falta de conocimiento, el pueblo perece, y la iglesia muchas veces ha dejado de cumplir su rol, de actuar, porque desconoce las verdades. Y Satanás va a tratar de desanimarnos por todas las maneras posibles para que nosotros no lleguemos a conocer esas verdades. Y necesitamos, por eso, volcarnos a la palabra de Dios y volvernos a Él. Te invito a que vayamos hasta el libro de Tito, capítulo 3, verso 1 al 7. La Biblia dice que éramos enemigos separados de Dios y por naturaleza hijos de ira, hijos de Satanás. Y nos dice ahí Tito, a ver si me permite hoy no me está queriendo andar muy bien. Dice, en Tito hay capítulo 3, verso 1, 7, si tenés tu Biblia, si no lo tenemos acá, dice, recuérdenle a todos que deben mostrarse obedientes y sumisos ante los gobernadores y las autoridades. Siempre deben estar dispuestos a hacer lo bueno, a no hablar mal de nadie, sino a buscar la paz y ser respetuoso, demostrando la humildad en su trato con todo el mundo. En otro tiempo también nosotros éramos necios, desobedientes, y estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres, y vivíamos en la malicia y en la envidia, y éramos detestables. A veces algunos también todavía hoy somos medio detestables, y nos odiábamos unos a otros. Pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Por eso no somos salvos por obras, sino por gracia. Y nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo nuestro Salvador. Y así lo hizo para que, justificados por su gracia, llegáramos a ser herederos, herederos que abrigan la esperanza de recibir la vida eterna. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. El nombre de la iglesia está íntimamente ligado a la victoria, está íntimamente ligado a la cruz, que ese fue el lugar donde Jesús, como nos dice Efesios capítulo 1, verso 21, por encima de todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que sea nombrado no solo en esta edad, sino también en la venidera, aún todas las cosas las sometió Dios bajo sus pies, y Él puso a Jesús, por cabeza sobre todas las cosas. ¿Para quién? Para la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? Jesús, ¿sí? Y Él puso por debajo de sus pies, o sea, está por debajo de la autoridad de la iglesia, porque Jesús es nuestra cabeza, nosotros somos su cuerpo, dice bajo sus pies, y Él le puso a Él por cabeza sobre todas las cosas para la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Por naturaleza la iglesia es vencedora, y no debemos perder de vista esto. La victoria está, la iglesia es vencedora. Cada uno de nosotros
somos vencedores. Es importante que podamos tomar conciencia y entender cuál es nuestra posición en Jesucristo. Como te decía hoy, vamos a ver muchos textos bíblicos, y la idea es que podamos comprender y tener la base para entender que la victoria no es simplemente algo que lo declamamos porque alguien nos dijo, porque lo decimos que vivimos en victoria, sino que la palabra de Dios la afirma, que la iglesia está y es victoriosa. Fíjense lo que dice Efesios 6, capítulo 11 al 13. Recuerden que en ese pasaje Pablo habla acerca de la armadura del cristiano. Dice: protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo. Mi lucha no es con mi hermano, no es con mis hijos, con la esposa, con el pastor, con mi compañero de trabajo. Nuestra lucha es contra las fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando y autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Fíjate, fuerzas espirituales del cielo en minúscula, se refiere a los ángeles caídos, a demonios, potestades. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado para que puedan resistir en el día malo, y después de haberse preparado bien, mantenerse firmes, porque nuestra lucha no es contra personas, nuestra lucha no es contra instituciones, nuestra lucha es contra las fuerzas de maldad. Y muchas veces Satanás ocupa a las personas que están a nuestro alrededor para querer engañarnos, para querer perjudicarnos, pero él actúa a través de las personas. No son las personas las que nos quieren hacer daño. Cuando la persona vive bajo pecado, no tiene su vida entregada a Cristo, está bajo la autoridad de Satanás y actúa muchas veces sin darse cuenta, sin ser consciente. La gente hace cosas terribles, pero porque Satanás es el rey de su vida, porque Satanás es el que le domina, y a veces la gente no se da cuenta que son usados por ellos. Y nosotros, cuando pasamos a ser hijos de Dios, Dios nos trae revelación, nos quita el velo y nos empieza a mostrar cosas que no todo lo que vemos es tal cual nosotros nos imaginábamos antes, sino que el mundo espiritual es un mundo muy real, un mundo que Satanás quiere que en realidad nosotros lo ignoremos, que no le demos importancia, como que él no existe, que él es el del tridente, que en el infierno todo es fiesta y alegría, y no es así, sino que en el infierno va a ser el lloro y el crujir de dientes, nos dice la palabra de Dios. La iglesia nació de la victoria de Cristo en la cruz. Recordemos que la cruz fue el lugar donde Jesucristo pagó el precio que nos correspondía a nosotros por pecadores. En ese lugar Jesús dijo: consumado es. La victoria fue allí, fue total, absoluta. Y si se acuerdan de las primeras lecciones, habíamos hablado del triunfo de la cruz, que implicó ese triunfo de la cruz. Pero tenemos que saber a dónde vamos, por qué vamos, cuál es nuestro propósito como hijos de Dios. En Romanos capítulo 8, verso 37 dice: más bien en todas las cosas, en tribulación, angustia, persecución, hambres, peligros, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Nos amó Jesucristo, nos amó. Y por eso somos una iglesia más que vencedora, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y ser de la iglesia vencedora de Jesucristo implica muchas cosas. En primer lugar, habla de que para ser un vencedor tenemos que vivir en obediencia y en sujeción, no en sometimiento. Vuelvo a lo que hablamos en la clase anterior de diferencia entre someterse y sujetarse. Cuando me sujeto, me agarro de algo para no caerme, para no tropezar, sino para que alguien me sostenga. Y cuando me someten es alguien que me está sometiendo a la fuerza, por temor, por algo. Yo me sujeto por amor a Cristo. Él es el camino, Él me va a guiar. Nosotros tenemos que vivir, morir a nuestra carne, a nuestros deseos, y buscar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. A vivir en base a los principios de la palabra de Dios, que nos dan un orden y disciplina en la familia, en las finanzas, en la autoridad. Y eso nos va a traer bendición y nos va a hacer vivir también en victoria. Porque nosotros somos, como vuelvo a lo que decía Corintios capítulo 3, versos 16 y 17, que nosotros somos templo
de Dios y que el Espíritu Santo vive en nosotros. Tenemos ese tremendo privilegio, ese gran honor de que Dios nos eligió como templo. Y me encanta, estoy tratando viendo algunos videos, estaba haciendo un curso sobre Israel, sobre el templo, y es realmente cuando uno ve lo que era el templo, la majestad de la construcción, lo grandioso, lo que significaba también para el pueblo de Israel ese lugar, no solamente por el sentido espiritual, sino por la construcción, la riqueza que había. Y Jesús le dijo, muy lindo, todo perfecto, pero no va a quedar piedra sobre piedra. Y eso es porque Dios no le importa las construcciones, no le importa los monumentos que podamos hacerle a Él, sino que a Él le importa nuestras vidas y Él quiere que vivamos en santidad, que nuestra vida sea un sacrificio de alabanza, el que sea que sea nuestro amor hacia Él y nuestra sujeción en amor sea ese templo, esa adoración que Él desea, ¿sí? Que nosotros realmente nos sometamos, nos sujetemos a la palabra de Dios en obediencia por amor a Él. Y somos santos y separados. Dios nos separó para algo. Estábamos inmersos en el pecado. Cuando recibimos a Cristo, Él nos separó, nos quitó del pecado y nos puso su marca, escribió nuestro nombre en el libro de la vida para pertenecer a su familia, ser hijos de Dios con un propósito y para destruir las obras de Satanás. Sabemos que el diablo vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Y nos ha puesto a nosotros oídos, y tenemos que tener oídos atentos a su palabra, no oír como dice otro pasaje, pesadamente. Muchas veces le escuchamos al pastor y como que no nos entra, ¿no? Lo que nos está diciendo, que muy lindo predicó, que es chistoso, pero no produce cambios. Tenemos que escuchar la palabra de Dios con un corazón abierto, dispuestos a poder poner por obra, cuando la palabra de Dios nos interpela a cambiar algo en nuestra vida, que podamos tomar esa decisión, y tenemos que dejar que nuestro interior vaya siendo transformado por medio del Espíritu Santo. ¿Y cómo podemos vivir en esa victoria en Cristo Jesús? Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15, nos dice: y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de la carne, Él nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos, escuchen bien, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que no era contraria, quitándola al medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y la potestad, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. No vencemos los problemas con sentimientos, no vivimos una vida de victoria por lo que puedo llegar a sentir, sino con la fe y basado en los principios y las verdades de la palabra de Dios. Filipenses 4:13 nos dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y los pensamientos que dominan son los pensamientos de Cristo, los principios, nuestras decisiones deben estar en base a la palabra de Dios. Cuando voy a decidir algo, cuando voy a hacer algo, a veces yo me pregunto, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Hay situaciones que si buscamos una comparación directa con lo que dice la palabra de Dios, a veces no la encontramos. Hay cosas que sí son literales en la Biblia, y hay cosas que tendríamos que ponerlo como en los zapatos de Jesús. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? ¿Cómo reaccionaría? Y cuando conocemos cómo piensa Dios, cómo piensa Cristo, vamos a tomar decisiones sabias. El Espíritu Santo es el que te va a traer la guía en ese momento, la sabiduría, el discernimiento para tomar decisiones sabias. En Juan 16:13 dice: estas cosas Él nos ha hablado para que tengan paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Cuando dice confiad en el original, se refiere a tener coraje, en tener por seguridad, estar como relajados, ¿no? Dice: yo he vencido al mundo. Jesucristo retiró el poder que el mundo tenía para hacer el mal y dominar. Jesucristo ha venido para que tengamos una paz que sobrepasa todo entendimiento. Lo que sí nos dice y nos aclara que en el mundo tendréis aflicción. Hay una iglesia muy conocida
que dice, pare de sufrir, ¿sí? Como que vos te vas ahí y vas a parar de sufrir. Y Jesús nunca dijo que íbamos a parar de sufrir, sino que dice que íbamos a tener aflicción, que íbamos a tener problemas, pero confiad en Él, que yo he venido y Él ha vencido al mundo. Y porque Él ha vencido al mundo, nosotros podemos estar seguros que vamos a tener esa victoria, que podemos tener esa paz en medio de los problemas que sobrepasa todo entendimiento. Y cuando a veces nos toca estar en situaciones que vos decís, yo no puedo más, y Dios te dice, tranquilo, yo me ocupo, y Dios está al control, pero Él tiene que ser el rey de nuestra vida y nuestras decisiones tienen que estar guiadas por su Espíritu Santo. La victoria de la cruz fue para retirarnos de la miseria, de la derrota, de la muerte eterna, de la enfermedad. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos acerca de eso? Y no seremos vencedores por lo que sentimos, sino por lo que creemos en base a nuestras convicciones, ¿sí? A los principios que los internalizamos en nuestra vida. Fíjense, después les invito a que puedan tomarse el tiempo de poder leer Apocalipsis desde el capítulo 2 al versículo hasta el capítulo 3, 21, donde nos habla de las 7 iglesias. Hay mucho para hablar, hay series de predicaciones extensísimas sobre estas iglesias, pero lo que quiero que nos centremos en los pasajes que vamos a leer ahora, es que para alcanzar la victoria es importante que también nosotros vivamos en obediencia a la palabra de Dios. Y la iglesia de Éfeso tuvo que enfrentar algo para poder vivir en victoria. Dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. A los que salgan vencedores, les daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso. Esa fue la promesa para la iglesia de Éfeso. A la iglesia de Esmirna, que la encontramos en el Apocalipsis 2:11, dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño en la muerte segunda. Más adelante le dice a la iglesia de Pérgamo, en el capítulo 2, verso 17, le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita está escrito un nombre nuevo, una identidad al cual ninguno conoce, sino aquel que la recibe. Después a la iglesia de Tiatira, que es este pasaje que está acá, que está arriba, a los que triunfen sobre las dificultades, no dejen de confiar en mí. Les daré como señal la victoria de la estrella de la mañana, y si me obedecen siempre, les daré poder sobre los países del mundo. O sea, nos va a dar gobierno. Así como mi Padre me dio ese poder, gobernarán a esos países y los tratarán con dureza, los harán pedazos como si fueran ollas de barro. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Eso a Tiatira. A Sardis le dice, a los que salgan vencedores serán así vestidos de blanco, y no borraré sus nombres del libro de la vida, sino que los reconoceré delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu. Fíjense, vuelve esa palabrita por ahí a recalcar, ¿no? Al que salga vencedor, al que triunfe. Y a Filadelfia le dice, al que salga vencedor le daré columna y templo de mi Dios, y ya no saldrán jamás de allí. Sobre él grabaré mi nombre, el nombre de mi Dios y el nombre de la nueva Jerusalén, ciudad de mi Dios, los que bajan del cielo de parte de mi Dios, y también grabaré sobre él mi nombre nuevo. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y a la Odisea, finalmente, para terminar, los que triunfen sobre las dificultades y mantengan su confianza en mí, reinarán conmigo, así como yo he triunfado ahora con mi Padre. ¿Vieron? Siempre habla al que triunfe, al que saliere vencedor. Y cuando habla de ser vencedor, está hablando de obediencia y de sujeción. Esa es la victoria. Es la obediencia, la sujeción a vivir en base a lo que dice el Padre. No habla de una vida, de un ministerio grandioso, de cuentas bancarias grandes, de riquezas, sino habla de obediencia. Y estas primeras iglesias de Apocalipsis eran iglesias que vivían en lugares generalmente con mucho culto a dioses, mucha idolatría,
y por eso también Dios les promete por la fidelidad, había persecución, muerte, no simplemente por redes sociales, como por ahí ahora algunos salen a decir me están acosando, me hacen ciberbullying. Ahí no había ciberbullying, había espada y leones, muerte, cárcel, y era mucho más difícil aún hoy. También en muchos países eso está ocurriendo. Pero lo importante que quiero que te quede y que te grabes en tu corazón de estos pasajes es que cuando enfrentamos algo, cuando Dios nos da un desafío, Él también nos va a dar una recompensa al final de ese desafío. Por eso cada una de las iglesias que enfrentaban cosas distintas en general, Dios también le prometió diferentes cosas, nuevo nombre, victoria, columnas de fortaleza, reinar conmigo. Por eso tenemos que vivir sujetos a Dios, sometidos a Él, porque Él vive, nosotros también viviremos, y sabemos que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. ¿Y qué es lo que vence al mundo? ¿Sí? Nuestra fe de creer en Jesús, tal como lo reveló el Espíritu Santo. Si Jesús es el Hijo de Dios, Él tiene la naturaleza de Dios, y si Él es el representante del Rey, entonces sus palabras tienen el mismo peso que el Padre. Aquel que no es nacido de nuevo no puede ser partícipe del reino, por lo tanto no puede vencer al mundo. ¿Cómo es el primer paso para vencer al mundo? ¿Cómo es el primer paso para ser parte de esa iglesia vencedora? Es recibiendo a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En Hebreos capítulo 10, verso 35, nos dice, si no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, gran recompensa, porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis las promesas, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Más, este versículo es muy conocido, más el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, y grabate este versículo, Hebreos 10:39, anotátelo grandote, ponete como lema, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. No somos los que retrocedemos, no somos los que miramos para atrás, sino que en el nombre de Jesús miramos lo que viene por delante en el nombre de Jesús. ¿Y cuál es la importancia de la revelación? Porque no ceso dar de gracias por vosotros, haciendo memoria de ustedes en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de gloria de su herencia en los santos. Y el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ella, dice Isaías. Este pasaje nos dice que pudieron ver cómo la importancia de la revelación tiene que ver con eso, en que nosotros empezamos a tomar conciencia de esa nueva realidad, de esa iglesia vencedora, de los beneficios que tenemos como hijos de Dios. Vivimos bajo la palabra de Dios, bajo la revelación que está en su palabra, que es la palabra más segura y contundente, la palabra de Dios, la Biblia, no lo que me dice algún pastor por ahí, lo que escucho por internet, o lo que me dice inclusive el pastor los sábados, los domingos, sino lo que está en la palabra. Esa es la revelación más segura que podemos tener. Y en la medida que vamos buscando a Dios, Él nos va a ir hablando, y a medida que nos va hablando, es importante que lo pongamos en práctica. Dios a veces nos va a pedir que comencemos a hacer cosas, o que dejemos de hacer cosas, o que corrijamos algunas actitudes en nuestra vida. Es importante que no solo escuchemos la palabra de Dios, no solo estudiemos, meditemos, nos metamos con ella, sino lo importante es obedecerla. Si no, no pasa a ser un simple conocimiento intelectual, y de esa manera vamos a poder experimentar la victoria de Jesucristo. Si creemos que poniendo las manos sobre los enfermos van a sanar, pero no lo ponemos en práctica, vamos a tener el conocimiento,
pero no vamos a experimentar de ese poder maravilloso que hay en Jesucristo. Si conocemos las promesas, pero en las pruebas no nos aferramos a esas promesas, tampoco vamos a poder experimentar y poner en práctica lo que nos habla la palabra de Dios en la victoria. Y Pablo oraba por eso, que se ilumine ese entendimiento. Yo también es mi oración que Dios pueda revelarte a tu corazón, que vos puedas entender lo grandioso y lo maravilloso que es nuestro Dios. Si no recibimos esa revelación, si no recibimos esa enseñanza directa del Espíritu Santo, no vamos a poder ser edificados, no vamos a poder crecer, no vamos a poder tener victoria en la lucha. Por eso la revelación es importante. Y vuelvo a lo que decía lo que le dijo Jesús a Pedro, lo que aprendió él, lo que fue revelado, no fue por sangre ni por carne, sino que fue el Espíritu Santo de Dios el que le trajo revelación. Y ese es el camino del crecimiento, y ese entendimiento genera más vida. Y es necesario también contar con la palabra profética. Cuando hablamos de palabra profética, a veces esta palabra se ha ido desvirtuando con el paso del tiempo. En Proverbios 29:18 dice: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. En la versión Dios habla hoy dice: donde no hay dirección divina, no hay orden, feliz el pueblo que cumple la ley de Dios. ¿Se acuerdan que hace un par de sábados atrás estuvimos hablando sobre los dones? Y si hay gente que tiene el don de profecía, cuando hay alguien que tiene el don de profecía, son gente que generalmente viene y nos confronta con el pecado, nos confronta nos trae una palabra muchas veces dura. Los profetas generalmente no son muy queridos y amados por ser muy directos en cuanto a la manera de exponer la palabra de Dios. No es como el pastor que viene, te acaricia, hermanito, ¿cómo estás, querido? ¿Qué te pasó? Ahí está. No, el profeta viene, ¡pum!, te pone, te da, como decimos, nos da por la cabeza, nos da directo y sin mucha preparación a veces, pero nos incomoda y nos insta a tener que cambiar y nos marca los hedores. Por eso es importante tener en cuenta las profecías que son palabras que vienen trayendo dirección de parte de Dios. Esas profecías no te van a decir: no, vos tenés que casarte con ese, vos tenés que hacer esto o aquello. A veces sí, a veces no. Cuando un profeta te trae una palabra de dirección, generalmente Dios te habló en primer lugar a vos, y eso va a venir a confirmar algo que Dios ya te habló a vos, y no es que te va a traer un mensaje diferente. Por eso mucho cuidado cuando alguien trae una profecía en forma personal para vos, a decirte, ponelo en la oración, no tomes decisiones rápidas sin tener confirmación de parte de Dios. Y la profecía viene del hebreo chazón, que significa revelación, visión, sueño, y es el fundamento de esa palabra directa que viene de Dios. No podemos andar en victoria sin un entendimiento de la victoria de Cristo para nuestras vidas. Y para ir ya cerrando esta lección: someteos pues a Dios y resistid al diablo y él huirá de vosotros, nos dice Santiago capítulo 4, verso 7. Y resistir significa ponernos firmes. Muchas veces vamos a tener que tomar decisiones que van en contra de nuestros deseos, pero sí van avalados por lo que dice la palabra de Dios. Cuando resistimos al diablo, él va a huir de nosotros. Cuanto mayor es el edificio, más firme y más profunda deben estar ese fundamento, donde debemos construir nuestra casa, nuestra fe sobre la roca, y eso lleva tiempo, lleva dedicación, pero a la larga vamos a ver los resultados, van a venir los problemas, va a venir la aflicción, y vamos a permanecer firmes en la palabra de Dios. Y no me parezco a los pastores, voy cerrando y voy agregando cosas, ¿no? Podemos afirmar que la condición de mi corazón determina lo que oiré y retendré. Así como la palabra del sembrador, cómo está tu tierra, cómo está tu corazón, cómo está en tu oído a la palabra de Dios. La palabra de Dios, la enseñanza que Dios te da. Hoy estamos aprendiendo acerca de que la iglesia es vencedora. Y vos sos iglesia. Dijimos que el templo en el cual habita Dios no es la iglesia de Dios, la organización, no es el templo que está sobre Santa Catalina o donde nos mudemos, sino que es en nuestra vida. ¿Cómo estás recibiendo
la palabra de Dios en tu corazón? ¿Estás haciendo lugar cada vez que escuchamos la palabra de Dios? ¿Hay algo en nuestra vida que va cambiando? Algo que nos damos cuenta, me parece que acá no estoy muy bien, y como que le sentimos ese estirón de oreja de parte de Dios para tener que cambiar. Que nuestro corazón no se endurezca cuando van sucediendo cosas. Nuestro corazón, si no pedimos perdón, no nos acercamos a Dios, tomamos decisiones independientemente de Dios, se va endureciendo, y cuando quizás no nos demos cuenta, vamos a estar alejados de Dios. Y en el nombre de Jesús yo rechazo, en el nombre de Jesús, todo corazón endurecido, y declaro que Dios trae un corazón sensible, oídos abiertos a su palabra. Proverbios 4:23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él emana la vida, o de él nace la vida. En Mateo capítulo 13, verso 15 dice: porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Ay, qué pesado este pastor, qué largo, no, ya dijo que va a terminar y no termina. Y han cerrado sus ojos, a ver qué hora es, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan y los sanen. Muchas veces ponemos excusa y no nos damos cuenta que Dios nos está queriendo hablar, y nosotros preocupados por la hora, ya empieza el partido de Argentina, o alguna cosa, nos vamos distrayendo y no oigamos pesadamente. Si estás oyendo pesadamente la palabra de Dios, Espíritu Santo, ablandá y saca todo lo que impida que podamos oírte con claridad, y revélate a nuestros corazones. Efesios 3, 16 y 17, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Cuando escuchamos la palabra de Dios, algo de eso tiene que producirse en nuestra vida. Vamos a ser confrontados. Esta palabra que me está hablando el pastor, o leído en la palabra de Dios, ¿qué me está instando a hacer? ¿Qué tengo que hacer o dejar de hacer? Ninguno va a edificar sobre fundamento. Dios no va a construir sobre roca que no hay, sobre fundamentos que no hay. Por eso es importante que nuestra vida esté fundamentada en los principios y verdades de la palabra de Dios, no solamente con lo que recibimos los sábados en el grupo pequeño, o en los cursos de matrimonios, de seminario, Nueva Vida en Cristo, lo que sea. Busca la palabra de Dios. Buenísimo que puedas escuchar predicaciones de pastores en internet, pero hay un pastor que está en este libro, que quiere tener la revelación directa con vos. Si se revela a otros, a vos también se te va a revelar, pero tenemos que buscarlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma. Mantengámonos firmes sin fluctuar. Sabemos que estamos en victoria. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y vestidos de toda la armadura de Dios, para que puedas estar firmes contra las acechanzas del diablo. Iglesia, somos todos nosotros. Somos la iglesia vencedora de Cristo. Tomemos esa identidad como hijos de Dios y vivamos en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Sé que la lección de hoy es un poco densa por la cantidad de versículos y cosas que hemos visto, pero es importante que podamos, que pueda despertar en nuestro corazón ese deseo de aprender, de meternos más con Él y de saber que hay victoria en el nombre de Jesús, que somos la iglesia vencedora de Cristo, y que nosotros, que Él es la cabeza sobre todas las cosas, y que Él ha puesto a Satanás debajo de los pies. Nosotros somos su cuerpo, Satanás está debajo de la iglesia. Para poder vivir en victoria, debemos vivir en base a la palabra de Dios, vivir en santidad, en obediencia y en sujeción, no en sometimiento, y vamos a vivir una vida de victoria. En el nombre de Jesús, amén.